pero en este caso, gentilmente y sobre todo hoy, en un día donde estaba para quedarse en la cama y demás, cómodamente se han acercado hasta los estudios de FM Voz. Hoy el día está como para carne a la masa, por ejemplo. Hoy, bueno, no importa el clima, la verdad es que siempre está para carne a la masa. Estamos con dos caras conocidas aquí para nosotros, Valentín Miri y Gustavo Bonesi, gestores culturales. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy buen día para todos. Gusto tenerlos. Bueno, felicitaciones porque habíamos hecho nota hace un tiempo y han declarado ya, damas y caballeros, patrimonio cultural nuestra carne a la masa. ¿Hace cuánto? No sé quién me quiere contar primero la historia. Bueno, sí, fueron 8 meses de trabajo, como habíamos dicho en la nota anterior, donde se investigó sobre la carne a la masa. Estuvimos investigando distintos platos realmente del acervo cultural mendocino-cuyano. Sí. Y bueno, decidimos volcarnos más hacia la carne a la masa por su historia, que ya Gustavo va a explicar un poquito más, porque fue utilizada por San Martín, por ejemplo, y de ahí llega a partir de nuestros abuelos, nuestras madres, a los tiempos modernos, donde lamentablemente en el centro, en lo que es las zonas más urbanas, se ha ido perdiendo esta costumbre de hacer la carne a la masa, y la idea nuestra es poder recuperar estas costumbres, estas formas de cocinar en familia, porque son generalmente comidas para las reuniones familiares. Entonces poder recuperar a través de esto que hemos, de este proyecto que fue declararla como patrimonio cultural, poder recuperar nuestras costumbres. Flaco, contanos un poquito qué tiene que ver, por qué la carne a la masa. Valen acá casi una especie de introducción. Carne, y esto lo preparaba incluso San Martín. Sí, digamos que la carne a la masa fue una transformación de una comida que se hacía, que era la típica carne envuelta en cuero, para poder cocinar mejor los cortes más duros y así poder aprovechar todas las partes ¿cómo se llama? De los animales. Sí. Así que lo primero que podemos encontrar acá en nuestra zona es este tipo de cocción, que, como decía Valentín, lo utilizó San Martín en el cruce de los Andes para poder justamente aprovechar hasta lo máximo, o lo mínimo. Y después, bueno, se fue transformando a medida que la tecnología fue avanzando. Ya después al 1900, principio del siglo XX, ya se envolvía con la tela con la que venían las bolsas de harina. Entonces ahí ya se recubría con barro por fuera y eso era lo que se cocinaba. Más adelante ya se empezó a utilizar directamente la masa por fuera, y que se cocina como conocemos hoy dentro del horno de barro, y actualmente ya casi en su mayoría en hornos a gas. Digamos que este es un resumen muy cortito. Muy para radio, muy para tiempos de radio. Tal cual, pero bueno, hay otro montón de anécdotas y de distintos anexos históricos que van con respecto a la comida de Cuyo. Pero tomamos esta porque digamos que a lo largo del tiempo su esencia se fue manteniendo. Esto de poder aprovechar bien la carne, esos cortes que a veces no se pueden aprovechar de otra manera. En estos tiempos ni hablar. Y en estos tiempos ni hablar. Y bueno, y un poco el tema de la modernidad también fue jugando en contra de estas comidas que necesitan un proceso casi de 24 horas, porque hay que iniciar la preparación el día anterior. Entonces, como que la inmediatez de nuestros tiempos fue atentando contra eso. Así que la idea, como para revalorizar, dijimos, bueno, esto es un patrimonio que tenemos, que conoce. Más allá de que no se haya consumido actualmente en la familia, todos conocen que la madre o la abuela o alguien o el vecino lo hacía. Sí, o sea, todos conocen. Más o menos somos generacionales. Y recordaremos que quizás cuando íbamos a los abuelos o demás, primero el tablón de familia, ¿viste? Y culillos corriendo de un lado para otro, y la carne a la masa era infaltable, ¿no? Infaltable, sí. ¿Qué otros nombres de comidas estuvieron barajando? Porque por lo que decía Valen, la carne a la masa fue lo elegido, pero aparentemente hubieron otras comidas. Y sí, tenés el tomaticán, que es netamente cuyano. También buscamos un poco sobre lo que es el pastel mendocino, la empanada frita. Pero como la empanada está en todo el país y con sus distintas variantes, con papas, con pasa de uva, con canela, bueno, distintas variantes que hay de las empanadas,
nos volcamos a algo que es puntualmente mendocino, que es la carne a la masa. Bien. Al igual que el tomaticán. ¿Alguno de ustedes cocina carne a la masa? ¿La ha cocinado o no? Vale. Yo soy uno de los que la cocina, sí. ¿Qué cosa no hace? Sería la pregunta, ¿no? El tópico. ¿Qué cosa no hace Valentín Miri? Sería la consigna algún día. Y yo lo aliento a que lo haga lo más seguido posible. Me imagino, ¿no? A ver, algunos tips. Tips. La maceración desde el día anterior, sobre todo de la carne en el vino, con los condimentos que lleva, y luego cocinarla entre 2 horas y media a 3 horas en horno. Como decía Gustavo, lo ideal, y como nace en la finca, en el horno de barro, pero en el centro ya no tenemos esas ventajas del horno de barro y bueno, lo hacemos a gas. Bien, perfecto. Y ahora volviendo a esto que fue declarado de patrimonio cultural, ¿fue hace cuánto? El 10 de abril se declara como patrimonio cultural y gracias sobre todo al apoyo que tuvimos desde la institución, desde el IPA, como alumnos hacer el proyecto, a lo cual se suma el IGA, CHADEP, la Cámara de Comercio, la específica de Ganadería, los restaurantes que hoy ya tienen el plato en sus distintas variantes. ¿Que no lo tenían antes de esto? Sí, Digamos, sí. Lo que pasa es que no se había dado una difusión Ah. importante de esto, de que San Rafael tiene el plato. Y cuando empezamos a investigar, son más de 10 restaurantes que tienen la carne a la masa en su menú. En distintas variantes, la carne propiamente dicha o empanadas de carne a la masa o servidas directamente al plato, pero con la cocción de la carne a la masa. Entonces nos dimos cuenta que sin darlo a conocer se estaba trabajando ya en esta carne a la masa tan importante. Lo que ayuda a esto es difundirlo, digamos, ¿no? Ponerlo en la boca Exacto. o en el tapete, algo que estaba, pero quizás no con la difusión correspondiente. Exacto. Sí, exactamente. Hace un rato también hablábamos de que, por ejemplo, la importancia de la gastronomía en el turismo. Hoy Perú, aparte de vender Machu Picchu, su principal expansión es a través de la gastronomía. Entonces, Bueno, y que se ha hecho a nivel mundial, buen punto, Gustavo, a nivel mundial la comida peruana la han destacado y no es solamente a visitar esos lugares maravillosos, ruinas e históricos, sino también su comida. Exactamente, hoy la gastronomía atrae porque es una experiencia, va más allá de lo visual. Hoy el turismo se está expandiendo hacia lo experiencial y bueno, y la gastronomía es base fundamental para eso, así que ahí puede ser un polo de desarrollo. Y sin olvidarnos de lo cultural, como te decía antes, mantener viva estas tradiciones, porque la tradición oral muchas veces se va perdiendo, Sí. se va diluyendo. Entonces, a lo mejor alguien que está escuchando y vuelve a escuchar lo de la carne a la masa, a lo mejor se anima a volver a hacerlo, lo intenta, y son cosas que se siguen manteniendo en el tiempo y de eso se trata lo patrimonial, poder conservar estos saberes en el tiempo. Para eso sirve la Sí, declaración. aparte le agregamos no solamente ya la carne a la masa, también el vino, obviamente. El vino que acompaña, exacto. Le vendemos el paquete Sí. al turista, tome, ahí lo tiene, ¿eh? Sí, más allá de que la carne a la masa propiamente dicha lleva su maceración en vino, con sus variantes, vino blanco, vino tinto, hay que ir probando. Lo que le podemos decir es que prueben vino Que la tinto, prueben. vino blanco. Que prueben. y que cada uno vaya acercándose a su mejor receta. Inclusive ya estamos haciendo circular por Sí. los medios como Facebook y demás, el video que pudimos hacer de cómo hacer una carne a la masa. Entonces también la idea es llevar de vuelta al... Está al buenísimo. ciudadano. ¿Hay un video de ustedes? Hay un video de Ana Paula Gutiérrez Sí. con nosotros armando la carne a la masa, dando toda la explicación. Bueno, seguramente después lo compartimos nosotros también. ¿Dónde Les- podemos les ver? Les paso el link después para que lo puedan tener. En YouTube está. En YouTube está. Perfecto. ¿Y esto cuándo fue que lo hicieron? Y el año pasado. durante el cursado, durante todo el cursado fue todo el trabajo práctico de investigación, que como decía Valentín nos llevó casi 8 meses hasta llegar a la presentación del proyecto en el Consejo Deliberante, que justo fue cuando estaban terminando las sesiones en diciembre del año pasado. Por eso recién la declaratoria salió este año en las primeras sesiones ordinarias. Bien. ¿Se han Sí. juntado con gente que haga el tipo de gastronomía aquí, que maneje ese tema en San Rafael, como para más o menos alinearse, organizarse y demás? Sí, nos estuvimos juntando previamente.
Cuando estuvimos haciendo la investigación, también, porque parte de la investigación fue una encuesta y entrevistas a cada uno de los que estaban ya haciendo la carne a la masa y ofreciéndola en su menú, así que todos ellos saben que esto está en proceso y bueno, y próximamente vamos a volver a charlar con ellos porque seguramente va a haber un lanzamiento y bueno, seguramente todos van a querer participar. Sí, me imagino que el lanzamiento va a ser con carne a la masa. Creería que sí. Imagínate. Sí. ¿No? Si me permitís, me gustaría Sí, claro. hacer una aclaración al ciudadano que está escuchando, porque he tenido muchísimas preguntas. ¿Por qué patrimonio cultural? ¿Cómo declaramos una carne a la masa, una comida, patrimonio? Lo que hay que entender, porque la mayoría de la gente entiende como cultura un cuadro, una estatua, y eso es lo que son los bienes tangibles que podemos declararlos como patrimonio. Los intangibles entran todas estas cuestiones que tienen que ver con el folclore, las costumbres, por ejemplo el tango, que ha sido declarado patrimonio nacional. Entonces, los bienes intangibles son este tipo de cosas. La carne a la masa hace a uno de estos bienes intangibles de nuestra región cuyana y por eso es que nos volcamos hacia esto. Bien. Para que se sepa que hay distintos tipos de bienes que pueden ser declarados y que, bueno, gracias también a que dos concejales de partidos distintos vieron que era algo cultural. Claro, es que se pusieron de acuerdo, digamos. Que se pusieron de acuerdo para trabajar junto con nosotros y que era por la cultura en sí, claro, no por una cuestión partidaria, al contrario, que se unan y nos ayuden, ha sido de gran valor. Valen, ya que me la dejás picando, hubo Sí. gente que se enojó contigo, digo, viste que Sí. últimamente las sensibilidades, y más en otoño, Sí. la gente está muy sensible, que te dijo, che, ¿por qué la tal comida y no tal otra? ¿O algún otro enojo, por lo que fuere? Sí. A ver, y lo que se puedan contar. Sí, no hay problema. Sí, hemos tenido distintas repercusiones. Hay otras comidas como el tomaticano u otras comidas, como decíamos recién, que Sí. pueden ser declaradas patrimonio, pero bueno, no podemos ponernos a declarar todo de golpe como patrimonio. Buscamos una puntual en este caso. Y sí han habido muchas repercusiones, sobre todo en contra, y lo voy a decir al aire porque no tengo problema, en contra del Consejo Deliberante, de por qué se pueden hacer estas cosas que no son importantes. Minuto de silencio en el medio. Bueno, Cric. yo creo que el ciudadano debe saber que todos tenemos acceso al Consejo Deliberante mediante el artículo 100 bis del interno del Consejo, donde podemos presentar proyectos. Entonces, la idea es llegar a nuestros concejales, no importa el partido, sino llegar a ellos con proyectos que sean tangibles de llevarlos a cabo, que sea factible de llevarlos a cabo. Entonces, esa es la mayor contra que hemos tenido y es donde nos han dado un poquito duro, pero bueno, la idea es poder explicarle a la gente el por qué y el para qué, que es rescatar nuestras costumbres. Bien, próximas actividades que tengan en torno a esto, cercanas. Mirá, lo próximo va a ser poder organizar un lanzamiento. Nos vamos a volver a reunir con todos los entes que participaron y ayudaron a que esta ordenanza saliera. Y así que próximamente van a estar sabiendo fechas y bueno, y metodología de lanzamiento que seguramente, como va a ser Plato y cubierto, ya sé que hay que cubierto dar. y los vamos a invitar, por supuesto, a participar con nosotros. Seguramente va a ser así. Gracias, chicos. Sobre Gracias todo a vos. por haber venido en un día como hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Damas y caballeros, estaba hablando con estos gestores culturales, Valentín Miri y Gustavo Bonesi, contándonos acerca justamente de que hace 2 semanas aproximadamente nuestra carne a la masa ha sido declarada de patrimonio cultural. 11:20.